Bueno, pues resulta que la Alianza Va por México, conformada por el PAN, por el PRI, por el PRD, usted ya la conoce, pues podría ya darse por concluida esto en cualquier momento. Mire, esto luego de que el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, advirtió al PRI de que si no retiraba la iniciativa de mantener el ejército en las calles hasta 2028, bueno, pues esta alianza se terminaría. Que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla de por qué no pueda continuar la coalición. Bueno, pero parece que no solo los panistas están molestos, porque el propio coordinador de la bancada del PRI en el Senado, es decir, de su mismo partido, Miguel Ángel Osorio Chong, bueno, pues se rehusó a acompañar esta iniciativa lanzada por la diputada priista Yolanda de la Torre, que propone extender que las Fuerzas Armadas permanezcan con sus labores de seguridad pública hasta el 2028. Y Osorio, bueno, pues advirtió que va a votar, sobre todo en contra, en este tema y que su compromiso está hecho con los aliados en el PAN y en el PRD, por lo que se debe cumplir si se desea mantener sobre todo esta alianza Va por México. A mí que se me quería señalar de que estaba en contra de esa alianza, están equivocados y lo vuelvo a decir. Quiero la alianza por nuestro país. Tenemos que cumplir los compromisos que se han pactado para que se lleve a cabo esa alianza. Ahora, ojo, ante estas declaraciones hechas, bueno, pues el PAN y el PRI en el Senado, sobre todo de su propio partido, porque ya escuchábamos a Osorio Chong, también escuchábamos a Marco Cortés, bueno, pues resulta que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sentenció, como lo ha hecho otras veces y también como lo ha hecho con otros personajes, no es la primera vez que lo escuchamos diciendo eso. Él dice que, bueno, pues no recibe ultimátum y que además no acepta órdenes, como también lo ha hecho, ni de aliados ni de adversarios. En su cuenta de Twitter dijo que su partido siempre va a construir en unidad y convicción por el bien de México, y anunció que mañana miércoles ofrecerá conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Ya sabemos más o menos es lo que va a decir el presidente del PRI, un poco lo que hemos escuchado que dice en otros momentos en los que no le ha ido bien, cuando proponían de inicio su desafuero, cuando la gobernadora de Campeche pues sacaba algunos audios, algunos videos, cuando el presidente le decía que pensara mejor las cosas sobre todo cuando iban a aprobar la reforma en materia energética. Vaya, lo hemos escuchado decir estas frases en diferentes ocasiones. Ahora se lo dice a sus propios aliados, porque parece, de acuerdo a lo que se ha filtrado incluso, es que pues hubo algunas negociaciones, sobre todo después de que asistió el secretario de Gobernación a la Cámara de Diputados para presentar y dar ahí el informe ante el Congreso General. Pero bueno, para hablar sobre todo de este tema y sobre esta reciente diferencia, agradezco que esté con nosotros en la línea a Marco Cortés, quien es el dirigente nacional del PAN. ¿Cómo está, Marco? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sofía. Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos que nos escuchan. Gracias, igualmente. Bueno, pues ya lo escuchábamos a usted y también escuchábamos a lo que dijo en su cuenta de Twitter el presidente del PRI. Por otro lado, decirle que está por entregarse, si no es que ya se entregó, en la Comisión de Puntos Constitucionales ya la propuesta del PRI que hace para que se extienda hasta el 2028. Tenemos copia incluso en este espacio, donde ya se hace esta propuesta a la Comisión de Puntos Constitucionales para que se extienda hasta el 2028 la Guardia Nacional. Y bueno, pues esto un poco responde a lo que usted había dicho hace unos momentos. Si me permite, Sofía, antes darte algunos antecedentes para hablar del tema, pero de fondo. Mira, hace 3 años y medio, al inicio del gobierno morenista, para que no hubiera pretextos, con el voto a favor de Acción Nacional y de toda la oposición, se les aprobó la Guardia Nacional. Pero este voto de confianza fue con algunos puntos muy concretos. Lo primero fue que se pidió, y eso lo dice la Constitución, Sofía, que hubiera un mando militar. Que hubiera un mando civil. Y lo primero que hicieron fue poner un mando militar.
Lo segundo fue que se permitiera la actuación de las Fuerzas Armadas para organizar, para preparar territorialmente, capacitar esta Guardia Nacional que tenía que ser civil y no militar por 5 años. Permitir la actuación de las Fuerzas Armadas por 5 años para construir esa Policía Nacional, esa Guardia Nacional, pero civil. Pues por casi todo el sexenio de López Obrador. De hecho, termina al final del sexenio ese mandato que actualmente se tiene. Sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Sofía, en este momento? Hoy tienes los peores índices de violencia y de inseguridad en el país. Más homicidios que nunca, más feminicidios que nunca. De hecho, el país se le está incendiando al presidente de norte a sur, de este a oeste. La violencia ya pasó a ser terrorismo. La gente está con miedo. ¿Y cuál es la realidad que hoy vive la Guardia Nacional? Pues incumpliendo el mandato constitucional que dice que debería de ser civil, está desde el principio, o sea, hace 3 años y medio, encabezado por un militar. Y su conformación actual, Sofía, es de puros militares. O sea, es una guardia militar que no ha funcionado y que además es inconstitucional. Por eso, Sofía, Acción Nacional, el PRI, el PRD, presentamos varias ocasiones diferentes recursos legales como acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales para buscar que la Corte ponga orden en lo que flagrantemente violenta la Constitución. Sí. Y además súmale la pésima estrategia de los abrazos que ha provocado pues estos peores niveles de inseguridad y ya con una Guardia Nacional militarizada y con un mando militar. Dicho todo esto, no hace ningún sentido, Sofía, que si así están de mal las cosas, se hable de prorrogar al doble el tiempo. Exacto. Cuando vemos que vamos exactamente en el sentido contrario y violentando la Constitución. O sea, eso significa, en otras palabras, prorrogar la ilegalidad y la inconstitucionalidad que actualmente estamos argumentando. Y por eso es que se nos hace un sinsentido y una incongruencia esta iniciativa, y por eso hemos pedido de forma muy respetuosa a la diputada proponente, al partido de la diputada proponente, a los legisladores del partido de la diputada proponente, que con altura de miras retiren esa iniciativa o bien no la acompañen para que no tenga la mayoría calificada, porque se trata de una reforma constitucional, y además hagamos honor a esa moratoria constitucional que todos firmamos. Sí. Me refiero a la coalición Va por México, para que no se siguiera militarizando el país, que con esto se siga militarizando, como he explicado, y cuidar al INE, la democracia, la libertad y los derechos humanos. Por eso, Sofía, nuestra posición es muy clara, es muy firme, y nos preocupa mucho, porque ya dimos una muy buena batalla cuando se trató de la ley Bartlett, el domingo de resurrección, pero con decisión, con valor, echados para adelante. Sí. Y nosotros esperaríamos en esta nueva embestida, donde el gobierno busca fragmentar a la oposición, busca debilitarnos, pues que seamos igualmente echados para adelante, congruentes y consistentes con lo que hemos venido diciendo. Marco, mire, le voy a decir algo. Tenemos este documento en donde, un poco le insisto, se está entregando a la Comisión de Puntos Constitucionales por parte del PRI en la Cámara de Diputados para que ya se discuta y se apruebe. Ayer en este mismo espacio, estaba aquí el diputado Hamlet Almaguer y decía que ya incluso han hablado con el PRI y que posiblemente en unas 2 semanas máximo estará ya aprobada esta propuesta del PRI. Vaya, ya está en la mesa, ya se presentó de acuerdo a esta ruta legislativa en la comisión que tiene que estar para que se apruebe, y por lo pronto pues parece que no la van a retirar, o sea, ya está ahí en esta ruta. De ser así, entonces quiere decir que por el momento seguimos en este dicho que justamente usted daba a conocer hace no mucho. ¿Se rompe la alianza legislativa, la alianza Va por México? Primero, Sofía, yo diría que confío que haya altura de miras, que haya congruencia y se corrija. Que si la legisladora proponente no desea retirar su iniciativa,
pues los legisladores del PRI no la acompañen, en congruencia con lo que hemos venido diciendo, de evitar que continúe la militarización y en congruencia con la moratoria constitucional firmada de frente a la sociedad, y que no caigamos en las presiones del gobierno morenista, porque la coalición Va por México demostró, cuando se trataba de la ley Bartlett, que da resultados y que tiene un mandato popular de millones de mexicanos que nos pidieron evitar el retroceso y la destrucción del país. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos esa convicción y yo espero que en los legisladores, que en la dirigencia se convenzan y corrijan, porque todavía estamos a tiempo, porque hay mucho por delante en bien de México que debemos hacer. Alejandro Moreno dijo en su cuenta de Twitter que no va a recibir ninguna presión o ningún ultimátum en este sentido, pero tampoco rechazó ni dijo que no se van a sumar a esta propuesta de su diputada. Vaya, van en esta misma ruta, Marco Cortés. Pues mira, nosotros no damos ningún tipo de órdenes a ningún otro partido. Lo único que buscamos es que seamos congruentes con lo que hemos venido diciendo, que se respete la moratoria constitucional y buscar seguir construyendo en beneficio de México. Y esto es cuidar al INE, evitar la militarización y que busquemos de cara al país hacer lo correcto. Si se confirma esta propuesta, posiblemente en un futuro cercano veamos solamente una alianza entre el PAN y el PRD, o buscarán sumar a MC. Yo no quisiera locubrar. Yo lo que hoy esperaría es mucha congruencia, cabeza fría y que se corrija. Esta iniciativa va en contra de las acciones de inconstitucionalidad que hemos presentado los partidos de la coalición Va por México, va en contra del pronunciamiento que hicimos cuando firmamos la moratoria constitucional, va en contra de lo que dio razón de ser a la plataforma legislativa Va por México en el 2021, que recibió millones de votos, y lo que pedimos es firmeza, congruencia, altura de miras y que se corrija. Estamos a tiempo de corregir por el bien de México. Finalmente, Marco Cortés, ¿qué responde a estas voces que dicen que esto es tal vez una provocación, que se está de estos acercamientos con el PRI desde el Ejecutivo para romper justamente esta alianza? No tengo la menor duda que desde el Ejecutivo, con todo tipo de presiones, de amenazas, que están buscando por todos los medios que la coalición legislativa no continúe, pero México cuenta con Acción Nacional. Nosotros sí estamos firmes, echados para adelante y seguiremos siendo congruentes con lo que hemos dicho. Perfecto, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en República H. Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional. Buenas noches. Al contrario, Sofía, con mucho gusto. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.